con el capítulo 4 de nuestro libro. Así que yo le invito a que si usted tiene el libro de texto, Pecado Respetable, me acompaña ahí al capítulo 4. Estamos hablando de la página 37. Vamos a estar cubriendo este material que para el autor sigue siendo introductorio. Él sigue trayendo unos principios generales de lo que es el pecado. Y ahora desde el capítulo 4 nos va a mostrar cómo enfrentarlo. Así que vamos allá a la página 37. Hoy es la última clase de este año, la última clase de miércoles como tal. Recuerden que el próximo domingo, qué rápido llegó eso, ¿verdad? Próximo domingo ya es 25 de diciembre y el próximo es 1. El de arriba es 1 del 2025. Ya eso está allá al lado. Así que yo tenía un compromiso el jueves pasado. Y yo me acuerdo, pero era uno de estos compromisos que tú haces como en marzo, por allá. Pero era para ese jueves. Y llegó el día y se cubrió lo que iba a hacer, qué sé yo. Lo impresionante para mí, yo le decía a mi esposa, decía, oye, pero ¿cuándo llegó esto? ¿Cómo es que llegó ese día? ¿Cómo ocurrió que yo todavía pienso que estaba por allá en marzo, abril, y yo veía diciembre, esa fecha, diciembre 15 por allá, yo la veía como demasiado lejana. Y llegó, y llegó demasiado rápido. Así que, pero gracias al Señor por eso. Hoy es, como les decía, la última clase de miércoles de este año. Y ya entonces, el próximo año, en 2 semanas, bueno, en 3, contando, ¿verdad?, todo lo que va a ocurrir, continuaremos ya cubriendo el próximo material, que sería el capítulo 5 de nuestro libro. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Recuerden que lo que se ha traído hasta este punto, en los primeros capítulos, especialmente en el último, el capítulo 3, mis hermanos, un capítulo muy importante, porque es la malignidad del pecado. Es ver el pecado como lo que es. De hecho, yo he estado hablando estos días con personas acerca de las noticias de los últimos días, noticias muy duras, muy difíciles, en Puerto Rico y en el mundo, violencia y situaciones donde el pecado se ha expresado de ciertas maneras, de una forma increíble. Y una de las cosas que hablamos, siempre terminamos, hablé con 3 personas que son de aquí de la iglesia, y con las 3 personas terminábamos hablando del capítulo 3, del pecado como un cáncer, lo que estuvimos viendo. El pecado como algo que tú le abres la puerta así de pequeño y se sigue desparramando. El pecado como algo que no solamente tiene consecuencias sobre ti, sino sobre la gente que está alrededor tuyo. Así que es algo, mis hermanos, que no es una teoría que usted necesita muchos años para verla en la práctica, en la vivencia. Lo que estamos viendo son realidades que usted ve en las noticias día a día, pero las ve, ¿sabe dónde? En su propia vida, en su propia lucha contra el pecado. Así que, como les decía, hoy vamos a estar cubriendo el material del capítulo 4, donde el autor empieza a hablar del remedio para el pecado. ¿Cómo es que entonces, qué nos dice la Biblia acerca si el pecado es algo tan malvado, tan perverso, que obra en nosotros, que está en nosotros todavía y que nos acompañará en este mundo caído? ¿Cuál es el remedio de Dios para el pecado? Esto viene a la luz de lo que el mismo apóstol Pablo, y estudiamos ese pasaje aquí hace una semana, había hablado en Romanos 7. Recuerda cuando Pablo en Romanos 7 llega un momento casi de desesperación, donde dice, ¿quién me libra a mí de este cuerpo de muerte? Si eso que es tan perverso está en mí, hermano, porque quiero hacer un paréntesis, aunque tiene que ver con la clase anterior, pero piensen en esto. El pecado es perverso, ya todos estamos de acuerdo, te puede llevar a hacer cosas que hoy tú no estás pensando que eres capaz de hacer. Bueno, ¿no se acuerdan de David? David no creemos que David se haya levantado esa mañana simplemente diciendo, hoy voy a cometer adulterio, voy a tomar a una mujer que no es mi esposa, me la voy a llevar para mí y voy a mandar a asesinar a su esposo. No. Son puertas que poco a poco él abrió y terminó allí hundido. Pero noten, tal vez ese mismo David, y yo le mencionaba ayer a los hermanos que en los capítulos antes de esa historia de la caída de David, hay uno de los pasajes más importantes de la historia de David. Y es cuando a David se le da una promesa y Dios hace un pacto con él. O sea, estaba todo bien. Tú lees las páginas y parece que David va para arriba. Miren, se me perdió Parece que la historia de David va creciendo. Parece que todo va desde el jovencito pastor de ovejas que cuidaba las ovejas de su papá, como que todo va en ascenso.
Todo va en ascenso hasta que llega ese punto de 2 de Samuel, estás leyendo capítulo 7, capítulo 8, y Dios hace un pacto. Y tú dices, oye, está todo bien con David. Sigue pasando las páginas y ahí viene la caída, mi hermano. Eso es un buen recordatorio del que crea que está el firme. Lo dice la misma Biblia. Mire que no caiga, que no se estrelle, en buen puertorriqueño. Así que, en realidad, mis hermanos, para nosotros es una gran bendición poder recordar lo que ha hecho Dios en Cristo para poder a nosotros traernos libertad del pecado, que eso es una de las cosas que vamos a estar hablando en esta hora. Así que les pido que me acompañen ya. Estamos en la página 37 del libro y específicamente vamos a ver cómo el autor en la página 37 y 38 comienza hablando particularmente acerca de dos personajes. Habla de Pablo, luego habla de John Newton, que hemos hablado antes aquí de él, el autor de este himno, Sublime Gracia del Señor. Y habla de estos dos personajes, pero de una perspectiva muy interesante, porque nos presenta a estos dos personajes como dos personajes que vieron su pecado, que vieron el capítulo 3 en la vida de ellos, que vieron la malignidad del pecado en sus propias vidas, que ellos vieron lo perverso que estaban, que ellos vieron lo hundido que estaban, y fue desde allí que vieron la gracia de Dios. Fue desde el estado más oscuro en el cual ellos se encontraron que pudieron ver brillar el Evangelio. Ellos estaban en un lugar donde se consideraban a sí mismos tan pecadores. Cuando usted ve la historia de John Newton, el que escribió esa canción, él era un traficante de esclavos que hizo muchas cosas perversas. Él una y otra vez recordaba eso, de dónde Dios lo había sacado y cómo esa sublime gracia de Dios lo había limpiado, lo había salvado, lo había libertado. El apóstol Pablo, y vamos a ver un pasaje que nos muestra el autor aquí sobre eso, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Miren cómo el apóstol Pablo se veía a sí mismo. 1 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 15. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo y le dice: palabra fiel, un pasaje que hemos escuchado mucho anteriormente, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y noten, mis hermanos, que el mismo autor, usted lo leyó en su libro, si leyó el capítulo 4, se da cuenta que el autor habla acerca de cómo progresivamente Pablo se va viendo cada vez más como un pecador, como el primer de los pecadores. Como ese abortivo que al final fue que se le apareció Cristo. Después de aparecerse a todos los apóstoles, a todo el pueblo al cual él se le iba a aparecer después de haber resucitado. Así que, noten qué interesante cómo Pablo progresivamente se va viendo cada vez más y más pecador. Noten qué interesante, él está reconociendo que está creciendo en el Señor, y usted ve a Pablo, ya 1 y 2 de Timoteo son sus últimas cartas. Así que aquí tenemos al Pablo maduro. O sea, el Pablo que ya ha visto a Dios, que ya ha experimentado la gracia de Dios, que ya ha conocido más el Evangelio a mayor profundidad. Al Pablo que ha ido por todo el mundo predicando el Evangelio con estos viajes misioneros. Y este Pablo, mientras más conoce a Dios, más se da cuenta de lo pecador que él es. Y ese es el principio que Jerry Bridge quiere traer aquí en este capítulo 4, en esa primera sección. Noten que mientras más conoce a Dios, mientras más años pasan en la fe, más él conoce la necesidad que él tiene de un Salvador. O sea, no es al revés, como a veces pasa. Que personas que llevan más y más tiempo en la iglesia, menos y menos están conscientes que son pecadores. Y se convierten en personas como los fariseos. ¿Recuerdan los fariseos? Que ellos mismos consideraban muy fácilmente el pecado del otro, era muy fácil identificarlo, pero no el de ellos. Entonces lo que nos muestra el apóstol Pablo es al revés. Mientras más tiempo él llevaba en la fe, mientras más profundo él conocía al Señor, más se daba cuenta de lo pecador que él era y más se daba cuenta de la gracia de Dios en Cristo. De hecho, esta primera parte ya la hemos mencionado antes, porque aquí el autor utiliza esta frase de John Newton cuando dice que el creyente siempre tiene que estar recordando dos cosas. Y yo se la mencionaba aquí hace como 3 semanas atrás.
que Él es un gran pecador, pero que tiene en Cristo un gran Salvador. Y noten que esa brecha cada vez se va haciendo más evidente. Cuando tú conoces más a Dios, más te das cuenta de lo lejos que estabas de Dios. Más te das cuenta de lo que es el pecado y lo que hace el pecado para separarte de ese Dios santo. Eso ocurre mientras tú más conoces a Dios. Pero a la misma vez más te sorprende por cómo esa brecha, que cada vez tú la notas más grande, fue cubierta en Cristo. Cómo esa brecha, cómo ese Dios tan santo que al parecer es lejano, porque yo soy tan pecador y Él es tan santo que al parecer no podemos juntarnos. Pero ¿tú sabes cuál es la buena nueva del Evangelio? Cristo. Que en Cristo es posible eso. Que precisamente vino Cristo a hacer eso. Así que la primera parte de este capítulo 4 es simplemente recordarnos la única esperanza, el único remedio para luchar contra el pecado es ese recordatorio. El capítulo 4 es eso. ¿Cuál es el remedio para la lucha contra el pecado? Es recordar quiénes somos ahora en Cristo. Y recordar que mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta, más estamos conscientes de nuestro pecado, pero también más estamos conscientes de ese glorioso Salvador que cubrió nuestro pecado, que nos hizo libres en Él. Así que acompáñenme ahí a la página 39. Miren en el segundo párrafo, quiero leer ahí algo del segundo párrafo. Dice lo siguiente el autor: podemos estar seguros que desde que se convirtieron hasta que murieron, el carácter de Newton y de Pablo se fue haciendo semejante al de Cristo. Con el correr del tiempo, ambos hombres se condujeron más y más como santos, lo cual eran de hecho desde el momento de su conversión. Pero el proceso de crecimiento involucraba ser cada vez más conscientes y más sensibles a las expresiones pecaminosas de la carne que aún influían en ellos. Por eso John Newton pudo decir: fui y todavía sigo siendo un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Así que vuelvo y repito, cuando un hombre conoce más a Dios, está más consciente de la presencia de Dios, está más consciente de la santidad de Dios, es el momento cuando él está más consciente de su propio pecado. De hecho, yo quiero hacer una pausa y pensar con ustedes, a la luz de lo que estamos viendo en este libro, en aquellos personajes en la Biblia que vieron a Dios, tuvieron un encuentro con Dios de una u otra forma y cómo ellos reaccionaron. Piensen por un momento en eso. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés, Pablo? La lista que tengo son de algunos que vienen a mi mente, pero usted puede tener más. Moisés, Pablo, Manoah, Isaías, Gedeón, Pedro, Juan. Piensen en estos personajes cuando en algún momento tuvieron un encuentro con Dios, con la grandeza de Dios, con la santidad de Dios, y piensen en la reacción de ellos. Por ejemplo, piense cuando el pueblo de Israel en Éxodo 19 se va a encontrar con Dios. Dios le va a dar la ley, Dios le va a entregar la ley a Moisés. Si usted recuerda el escenario, y creo que lo vimos aquí en algún momento, es un escenario donde hay truenos, hay ruido, hay humo, hay todo tipo de expresiones físicas. Está temblando, hay todo tipo de expresiones que muestran que el que está allí es el Dios Todopoderoso que se va a reunir con Moisés. De hecho, llega un momento en Éxodo 19, usted ve todo ese tipo de manifestaciones. Dios le entrega las tablas a Moisés. Y cuando usted pasa la página, va a Éxodo 20, se da cuenta de algo impresionante. El pueblo le dice a Moisés: nosotros no podemos lidiar con lo que estamos viendo. Así que ve tú. Vamos a verlo. Porque esto apunta incluso al Evangelio. Miren lo que dice Éxodo 20, luego que se entregan las tablas, luego que se entrega la ley. Miren cómo el pueblo reacciona. Voy a leer desde el verso 18 en adelante. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo, y tomen y consideren esas palabras que salen ahí para que las marque, porque es la palabra o uno de los términos que se va a repetir en todas las escenas que vamos a ver hoy.
Y viéndolo el pueblo, noten lo que dice, temblaron y se pusieron como de lejos. Este es el primer verso que estamos viendo en este tema. Vamos a llegar al Nuevo Testamento. Y yo quiero que ustedes vean conmigo que es la misma reacción siempre del pueblo. Cuando conoce o ve una expresión de la santidad de Dios y del poder de Dios, ellos tuvieron temor y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. Mira lo que le dicen, para que no muramos. Y Moisés le respondió, no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor estén delante de vosotros, para que no pequéis. Usted sabe que antes de esta escena, cuando Dios iba a traer las leyes, la ley al pueblo, Dios le había mandado a Moisés y le había dicho a Moisés que preparara al pueblo. Y que el pueblo tenía que estar viviendo en santidad durante esos días y que nadie se podía acercar y que incluso ni un animal podía subir allá al monte. Así que el Dios que se está presentando como el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, el Dios santo. Y yo no sé si a usted le impresiona esto, pero ¿por qué el pueblo dice esto en el versículo 18? ¿Por qué el pueblo le pide a Moisés, lidia tú con él? ¿Por qué el pueblo... Específicamente esa frase a mí me llama tanto la atención. Dice que se pusieron de lejos. ¿Usted se imagina a ellos escondiéndose? ¿Usted se imagina a ellos diciendo cada vez más, no, aléjate un poquito más del monte? Aléjate un poquito más de eso. Entonces, ¿qué estaba viendo el pueblo allí? ¿Por qué ellos veían esa manifestación del poder y de la santidad de Dios y tenían esa reacción? Por la línea de Zoraida, la hermana Zoraida. Porque estaban en pecado y ellos lo sabían. Sí. El que estaba ahí enfrentándose era el Todopoderoso. Y tú sabes que a mí me llama la atención que incluso este pueblo se supone que para estar allí estaban ceremonialmente puros. O sea, ya Moisés, cuando usted lee los capítulos anteriores, ya le había preparado el escenario. Dios le había dicho, cuando vengan a acercarse al monte, ellos no van a subir, solamente allá abajo. Tienen que prepararse, todo el mundo tiene que estar santo. O sea, en la condición de que ellos se encuentran, aún siendo ceremonialmente puros, se dan cuenta que delante de un Dios tan santo, ellos son perversos. Ellos son pecadores. Y la naturaleza de ellos es, oye, pero es que esto es un Dios tan santo. Yo soy un pecador. Yo voy a morir si yo me aparezco frente a este Dios tan santo. Esa era la concepción. Moisés mismo tuvo temor. Dice Deuteronomio 9:19 que cuando Moisés estaba allá arriba, Moisés tuvo temor, utiliza ese término, tuvo miedo, él mismo. A él que se le había dado acceso. Pero es que tú te imaginas, tú viendo al Dios todopoderoso, todo santo en su expresión, el monte temblando, humo, todas las expresiones que ven allí. Y el pueblo allá abajo temeroso, queriendo cada vez alejarse más. Y Dios le dice a Moisés, no, tú vente. No, Moisés se quería ir también en su humanidad. El temor genuino, dice Deuteronomio 9, él tenía miedo. Él tenía un temor de que un Dios tan grande, yo me siento como así. ¿Qué yo soy frente a ese Dios tan grande? Es ese temor. Es ese temor del Salmo 22 cuando David decía, soy gusano y no hombre. Dice, no, ¿qué le pasa a David? ¿Tiene baja autoestima? ¿Que él se está refiriendo a él como un gusano? No, mi hermano, no. Usted sabe, eso es una metáfora, es una expresión donde él está diciendo, mira, delante de este Dios tan grande, ¿quién es el hombre? Y esa línea usted la puede llevar a muchos otros pasajes en la Biblia. El mismo David reflexionaba en el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Así es, vamos a llegar ahí. Ahí es. Así es. Tenemos a Moisés, tenemos el pueblo. Usted puede pensar en otro. Está Gedeón. Cuando Dios llama a Gedeón, que va a ser uno de los jueces, en Jueces capítulo 6, y esto es una expresión bien común. Por eso les digo que tome y aguante para sí esta idea de la reacción del pueblo. ¿Qué hicieron? Temblaron y se alejaron. Miren ahora lo que hace Gedeón. Jueces capítulo 6,
Dios está llamando a Gedeón. Gedeón quiere huir del llamado. Usted se acuerda de esa historia. Al principio Gedeón no estaba convencido y Gedeón le pide pruebas a Dios para que Dios confirme una y otra vez. Y Dios en su gracia, mi hermano, porque Dios no tiene que hacer eso. Dios en su gracia le confirma de que sí, Él lo está llamando y Él lo va a acompañar y todo eso. Pero miren lo que dice Jueces capítulo 6, versículo 22. Allí dice: viendo entonces Gedeón que con quien él estaba interactuando era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Cuál era el temor de él? De hecho, la referencia del ángel de Jehová, lo hemos hablado antes, es una teofanía, una expresión de, era Cristo, una cristofanía, era una expresión de Dios mismo, allí delante de una persona. Y noten esto: Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Cuál era el temor de él? Y lo dice en el próximo verso. Sí. Por eso Jehová le dice: no, tranquilo, no tengas temor, no morirás. Pero ese era el temor de él, de Gedeón. Porque era el mismo temor del pueblo. Quiero que vayamos conectando estas ideas. Frente a este Dios tan santo y tan grande, y de momento que este Dios se me aparezca y yo estar delante de Él. De hecho, el pueblo, y podemos conectarlo al Evangelio, el pueblo de Israel, regresando al pasaje anterior, ¿tú sabes lo que estaba pidiendo? ¿Qué ellos estaban pidiendo cuando le dice Moisés: vamos, que tú seas para que usted diga la palabra? Eso es. Porque el hombre pecador sabe que para acercarse a un Dios tan grande necesita un intercesor, porque él no puede solo. Él no puede ir solo a ese Dios tan santo. Mi hermano, ese es el Evangelio. El Evangelio está en toda la Biblia, no está en Juan 3:16. El Evangelio va a recorrer toda la Biblia. Ese mensaje de lo que hizo Dios en Cristo para Él, siendo un Dios tan santo, poder acercarse a pecadores como nosotros. Si nosotros tenemos algún tipo de contacto con Dios, tiene que ser a través de Cristo. Sí, amén, así es. Es que Él es el mediador entre Dios y los hombres, entre un Dios santo y un hombre pecador. No hay forma en la cual tú te acerques. Miren, algo tan básico como que tu oración siempre es en nombre de Jesús, amén. Porque tú no puedes orar en tu propio nombre. Tú no puedes orar en nombre de un santo. Tú no puedes orar en nombre del pastor, de fulano, fulana. Es el nombre del mediador, es Cristo. Porque siempre tú estás reconociendo esa brecha. Tú eres pecador, yo soy pecador. Dios es un Dios tan santo, el único mediador. Pablo lo dice de esa manera, se lo dice a Pablo. El único mediador es Cristo. Es por medio de Él. Bueno, ¿no recuerdan Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es el camino, sino por mí. Así que quiero que vayan viendo y conecten esas ideas. Es el pueblo ve a Dios y tiene miedo, tiembla. Gedeón ve a Dios y de momento dice: aquí estoy frito, voy a morir. Miren a Manoa. ¿Saben? ¿Se acuerdan quién era Manoa? Manoa era el papá de Sansón, otro de los jueces. Y de igual forma se le aparece de momento en la historia, en Jueces capítulo 13, versículo 22. Se le aparece Dios a Manoa. Es interesante que Manoa también pide confirmación. Y llega un momento donde dice Jueces capítulo 13, versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer, a su esposa: ciertamente moriremos. ¿Por qué? Porque hemos visto a Dios. El ángel de Jehová los había visitado. Dios había estado allí. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Vamos a morir. Liquidado. Porque ellos se dan cuenta. Cada vez que alguien está frente a este Dios santo, se da cuenta de que Él es un pecador y de que Él no merece estar allí. Pero hermano, estos son simplemente algunos ejemplos. Hay muchos más. Usted puede recordar otros. Bueno, veamos el de Isaías, que Pablo lo mencionaba ahorita. Allá en Isaías capítulo 6, ¿qué ocurre? Lo mismo. Isaías tiene una visión de Dios. Él ve la adoración de estos seres angelicales que están diciendo: santo, santo, santo. Y tan pronto él ve eso, ¿qué ocurre?
La palabra que él dice sobre sí mismo es la palabra que decía el profeta cuando incluso tenía que decir una maldición en contra de una nación. Ay de ti, Corazín, ay de ti, tal ciudad. De hecho, Cristo mismo la dijo, ese término que usaban los profetas. Entonces, él dice, ay de mí. ¿Y cuál es el término que él usa? El mismo que hemos estado viendo aquí. Que soy muerto. Porque yo, siendo un hombre pecador, él lo explica muy bien allí, todo lo que hemos estado viendo hoy. En Isaías 6 lo explica muy claro. Porque yo, siendo un hombre pecador, yo siendo un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de gente pecaminosa, yo estoy aquí viendo esto. La santidad de Dios cayó como muerto. Dijo, ay de mí. Y de hecho, ahí está otra expresión del Evangelio. Él se da cuenta que eres un pecador, que Dios es un Dios santo, y la única forma en la cual él puede prevalecer y no caer muerto allí, ¿sabes cuál es? Un acto de Dios. Y eso está en Isaías 6. Dios envía a uno de estos ángeles para mostrarle a Isaías que él iba a hacer algo. Que él era un pecador, pero que Dios lo iba a purificar. O sea, ¿tú sabes qué se estaba mostrando en esa imagen? Isaías, tú no puedes purificarte a ti mismo. Pueblo de Israel, porque esto es un mensaje para el pueblo de Israel. Ustedes no pueden, ustedes límpiense ceremonialmente todo lo que ustedes quieran. Ustedes maten miles de cabritos, ovejas. Pero ustedes nunca se podrán limpiar a sí mismos de su pecado. Es Dios el que a través de un acto de Él, de su soberanía, purifica y limpia. Y es Dios el que dice, mira, yo quito tu culpa, tu pecado es limpio y tu culpa es quitada. Y eso que se estaba haciendo con Isaías era una imagen. Para que Isaías entendiera eso. Él es pecador, Dios es un Dios santo. Hay una brecha ahí. La única forma en que esa brecha puede ser restaurada es porque Dios haga algo. Dios envió un mediador. Ese es Cristo. El capítulo 4, mi hermano, simplemente nos dice el remedio para el pecado es recordar una y otra vez eso, el Evangelio. Es recordar una y otra vez el acto de Dios para hacerte santo a ti que no eras santo por naturaleza. El acto de Dios para salvarte a ti que estabas muerto en tus delitos y pecados y que no había forma de tú siendo tan pecador pudieras relacionarte con un Dios tan santo. Y el capítulo 4 simplemente nos va a invitar a eso. Recuerda esta verdad una y otra vez. Así que tenemos a Moisés, al pueblo, a Gedeón, a Manoah, a Isaías. Y en términos cronológicos podemos ver 3 más en el Nuevo Testamento. Hay uno que muchas veces no lo consideramos, pero tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Y en Lucas capítulo 5, acompáñame allá, Pedro. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Y quiero que vayan conectando porque hemos ido a diferentes libros de la Biblia, separados uno de otro por cientos de años, diferentes autores, pero nos están expresando lo mismo. Lucas capítulo 5, esta historia es bien conocida, pero pocas veces nos detenemos a pensar lo que pasó aquí y por qué Pedro hace lo que hace. Versículo 1 en adelante, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pecadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
Entonces tenemos que conectar aquí las ideas que hemos estado viendo hace ya unos 15, 20 minutos. Jesús hace un milagro de multiplicación, un milagro de provisión, donde de momento donde no había peces, Él provee una gran pesca. Pero piense por un momento y considere, ¿por qué esta reacción de Pedro? ¿Por qué esta reacción? Verso 8, Pedro simplemente podía haber caído de rodillas y podía haber dicho, Señor, gracias por tu provisión. Yo estoy cayendo de rodillas delante de ti porque yo veo que tú eres el Dios que provee. Él pudo haber dicho eso y quedar impresionado por el milagro. Pero quiero que saquemos unos minutos para meditar. Piensa en este texto. Conoció un poco mejor a Cristo. Definitivamente. Que se vio como un gran pecador ante la santidad de Dios, de un Dios santo. Pastor, hay algo interesante ahí, ¿verdad? También que Pedro está, como quien dice, ¿verdad? En el comienzo. Sí. Pero usted leía ahorita Pablo en Timoteo, segundo Timoteo dice, de los cuales yo soy el primero, sí. No era, soy. Sí. He estado presente. Son varios tipos de pensamientos que puede estar pasando por la mente de él. Porque quizás hasta cierto punto él estaba consciente de quién era Dios. Hasta cierto punto él conocía su misericordia, pero al ser tan pecador no conocía el amor inmenso, infinito que pudiera tener para entonces ser escogido y ser perdonado. O sea, no soy merecedor. Sí. No soy merecedor desde que tú te fijas. Esa línea es importante. Tiene que ver con ese concepto de su autoestima, su inseguridad, como esa línea de quién soy yo delante de ti. Sí, quién soy yo porque para merecer tanta misericordia, tanto amor infinito que te fijaste en mí. ¿Por qué? Pedro está quedando impresionado. De hecho, por ejemplo, usted ve en el mismo Nuevo Testamento cuántas veces la gente queda impresionada con Jesús. La gente, el pueblo. Y dice, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento dice, en la narrativa allí? Dice que la gente se maravillaba de su doctrina. Que Jesús hace un milagro y la gente se maravillaba de ese milagro. Y de hecho, muchas veces incluso añade el adjetivo de que había temor. De que el pueblo tenía temor. Porque no es lo mismo a que tú le escuches, a que te pase personalmente. Claro. Miren, ¿usted recuerda el endemoniado Gadareno? Cuando Jesús fue allá y sacó a estos demonios que venían y lo envió a todo de cerdo. Y hubo una cosa que impresionó a aquella gente que ellos tuvieron temor e incluso le pidieron a Jesús que se fuera de allí. Es que de una u otra forma, para bien o para mal, pero gente que quedaba impresionada. Gente que quedaba maravillada en el sentido de qué extrañeza, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Y de hecho, ¿cuántas veces el mismo pueblo de Dios o el pueblo de Israel, cuando Jesús estaba en su ministerio, quedaron impresionados? Y los mismos fariseos, ¿quién es este que perdona pecado? ¿Quién es este que predica de esta manera? ¿Quién es este que hace milagros? El dedo de Dios nos ha visitado. Hacían referencia a eso, como que... Con autoridad. Sí, pero Pedro, lo más impresionante de esta escena es que él está, como ustedes bien dicen, conociendo apenas. Esto es al inicio del ministerio. Pero él se da cuenta de que este es Jesús y este es Él. No sé si notan esa idea. De que no estamos a la par. De que no es que Jesús es simplemente un pescador más, un maestro más, un fariseo más que apareció, un maestro de Israel. Este es el momento donde Pedro se da cuenta que ese que estaba allí era otro. El concepto de Dios santo siempre implica reconocer que Dios no es como nosotros. Que Dios es algo más. Que no lo podemos poner en la misma categoría de nosotros. ¿Tú sabes cuál es la categoría de Dios? La voy a escribir aquí. O sea, ¿con qué tú puedes comparar a Dios? Él es su propia categoría. Aquí, mira, Dios mismo. O sea, yo tomo a Pablo y yo tomo a Hugo y yo me tomo a mí y somos seres humanos, hombres los tres, y yo nos comparamos. Alto, flaco, blanco, chino, con pelo, sin pelo. No voy a mirar a nadie. Mire, haga cualquier comparación que usted quiera. La que usted quiera. Y usted coge cada cosa en el universo. Escuche, las estrellas. Pues dale, hábleme de las estrellas.
¿Qué estrella usted quiere comparar una con otra? ¿Qué cantidad de luz tiene? ¿A cuánta distancia está una de otra? ¿El sol? ¿En qué área del universo se encuentra? ¿Quiere usar los animales? Pues hablen de los animales. El elefante, el león y la cebra. Y usted empieza a compararlas, las compara. Siempre hay una categoría para comparar una cosa del mundo creado. Pero cuando tenemos a Dios, ese concepto que se presenta desde el verso 1 de la Biblia, en el principio creó Dios, Él está afuera, Él no está ahí en la ecuación de que lo podemos poner en la misma categoría como nosotros. Él es el creador de esta existencia. Él no está ahí para tú ponerlo en la misma categoría de nosotros y compararlo con nosotros. Por eso el concepto de santidad, ¿tú sabes qué es lo que significa santidad en realidad? Ese verbo en hebreo significaba separado. Y cuando se aplica al pueblo, claro, nosotros lo entendemos, de que nosotros vamos a vivir separados, como un pueblo separado. Pero ese mismo texto se aplica a Dios, ese mismo término, para hablar de que Él es el santo. Y cuando se habla de que Él es el santo, Él es el separado. ¿En qué sentido? En el sentido que Pedro lo está viendo aquí. Está diciendo, pero es que Él es otra cosa. A Él yo no lo puedo poner en la misma categoría que yo. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Simplemente por ver esto, por ver un milagro. Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, que yo soy pecador. Esta es una de las confesiones más hermosas de Pedro y de todo el Nuevo Testamento, de hecho. Pedro nosotros lo conocemos por la otra confesión. Cuando Jesús está preguntando, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, no, tú eres el Cristo. Esa tal vez es la confesión más famosa de Pedro. Pero antes de esa estaba esta, donde él está confesando que él es un pecador y que el que está ahí, eso es otro. Ese es el santo, ese es el todopoderoso. Y noten la idea, él tuvo temor, tuvo temblor y se quiso alejar. Apártate de mí. Hermano, esto no es lo mismo que hizo el pueblo en Éxodo 20, que leíamos ahorita. ¿No se acuerdan el pueblo cuando Moisés estaba allá arriba? ¿Qué hizo el pueblo? Yo le decía, guarde esa palabra. El pueblo hizo exactamente lo que está haciendo Pedro. El pueblo tuvo temor y del pueblo que dijo, se alejó. Y le dijeron a Moisés, trabaja tú con él. Es el mismo concepto. Es la misma idea. Hermano, y mientras usted vaya pensando en estos versos, en este texto que estamos meditando, piense cuál es su concepto de Dios, cómo usted está viendo a Dios esta noche y cómo lo está viendo en su vida. Porque esto no es un Dios moldeable, esto no es un Dios que usted lo puede poner aquí en su mano. Este no es el Dios que usted lo puede poner en la categoría suya y lo compara consigo mismo, como decíamos. Este es un Dios que siempre que usted lo ve, que siempre que usted medita en Él, que siempre que usted piensa en Él, usted piensa en Él en esa categoría de que Él es el santo. Y wow, mira qué pecador yo soy. Y es en ese momento donde, cuando usted esté meditando en eso, piensa en el glorioso evangelio de Cristo. Porque si no hubiera el glorioso evangelio de Cristo, estuviera allí en el medio, usted y yo viviríamos en un caos, en una desesperación. Eso sería muy desesperante. Viviríamos con el ay de mí que soy pecador y estoy muerto. ¿Entiendes? Viviríamos en la primera parte. Viviríamos desesperados diciendo, pero es que ese es un Dios tan santo y yo soy tan pecador y no hay forma de yo acercarme a Él. Pero yo repito, el capítulo 4, mi hermano, yo lo estoy exprimiendo y lo único que dice, recuérdate el evangelio. Y recuérdate el evangelio, ¿qué es? Recuerda esa brecha, fue cubierta en Cristo. Y tú puedes meditar que Dios es el Dios santo y que tú eres el pecador y que esa brecha es infinita, que no importa cuánto camines, puedes caminar una eternidad y nunca va a llegar a Él por tu propia fuerza. Pero que Cristo hizo posible que el Dios santo pudiera relacionarse con un hombre pecador y llamarle hijo, y que ese pecador le pueda llamar a Él Padre. Mi hermano, eso no es impresionante. Y ese es el evangelio. Eso es lo que el autor Jerry Bridge nos está diciendo en el capítulo 4. Eso es lo que tienes que recordarte una y otra vez, partiendo de esa premisa. Y él lo presenta ahí como un punto 1. El evangelio solo es para pecadores. Mi hermano, el evangelio no es para aquellos, y eso lo dice la página 40, esta primera línea, de que el evangelio solo es para pecadores. El evangelio no es para aquellos que se creen
autosuficientes. Ellos no necesitan el Evangelio. ¿Tú sabes para quién es el Evangelio? Para los pobres de espíritu. De esos es el reino de Dios. ¿Se acuerdan de la bienaventuranza? El pobre de espíritu. ¿Cuál es el pobre de espíritu? El que dice, yo no tengo nada. ¿Cómo yo puedo salvarme? Yo estoy en una ruina espiritual. Pues de ese que reconoce que no merece, que no es suficiente él para salvarse, de ese es el reino de los cielos. El que reconoce esto, que es un pecador. Hermano, esto parece obvio, pero qué importante que lo recordemos todos los días. El Evangelio solo es para pecadores. No hay un día aquí en la tierra, antes de que usted vaya a estar con Cristo en la eternidad, en cuerpo glorificado, en un estado de glorificación, cuando llegue eso, que usted no esté ahí, en esa posición, con ese título. Y mientras usted está en ese título, recordando que usted es un pecador, hay buena noticia, porque cada vez que usted recuerde que es un pecador, esa es la mala noticia, ¿verdad? Pero la buena noticia ahí va a brillar. Hay un evangelio. Cada vez que yo recuerde lo pecador que soy y vea la santidad de Dios y vea esa brecha, es un buen momento, día a día, para recordar a Cristo, el mediador. Miren, en el Nuevo Testamento, piensen, tengo dos más. Otros dos ejemplos que tengan que ver con lo mismo que hemos estado viendo. Personajes que se encuentran con Dios de una forma directa y su reacción. Piensen en alguno. Cuando estabas hablando, yo rapidito lo conecté con el publicano y el fariseo, que él reconoció lo pecador que él era. Así es. Él reconoció el publicano reconoció lo pecador que él era, así es. Mientras el fariseo no se consideraba, el evangelio no era para el fariseo porque no se consideraba pecador. Él ya creía que estaba bien con Dios. Él no necesitaba nada, él lo expresa así. ¿Tú sabes con quién él oraba? Él no oraba ni con Dios, él oraba consigo, dice el texto. Pero el pecador, el publicano que se consideraba un pecador, ese fue justificado. Ese estaba en una ruina espiritual y por eso el reino de los cielos es de él. Ese es un buen recordatorio del Evangelio, Lucas 18. Pero piensa en otro personaje, Pablo. Pablo, el perseguidor de la iglesia, llega un momento donde Pablo, de camino a Damasco, se encuentra con el Cristo resucitado, cae al suelo. Es una impresión muy grande, el Cristo resucitado cae al suelo, este hombre Pablo. Jesús empieza a hablarle. Y cuando Jesús empieza a hablarle, mire lo que dice, la reacción de Pablo, que ha sido la misma reacción de un hombre que se encuentra con Dios. Hechos capítulo 9. Versículo 6. Después que Jesús le habla y le dice, yo soy Jesús. Dice, mire cómo reaccionó Pablo. Él, Pablo, temblando y temeroso. ¿Usted se imagina esa reacción de Pablo ahí? Temblando y temeroso, ahí, en el piso, porque se había caído. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se te quedaron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. O sea, los que escuchaban la voz se impresionaron, pero ellos no veían nada. ¿Cuánto más quedó Pablo impresionado? Porque él estaba viendo a Jesús. Bueno, esta impresión fue tan grande que dice el verso 8, que Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, no veía nada, lo llevaron de la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mi hermano, esto no fue algo en poco para el apóstol Pablo. 3 días donde él no comió ni bebió, donde él estuvo temblando y temeroso delante del Jesús resucitado. Miren la impresión que dejó en el apóstol Pablo. Por último, en cuanto a este listado de estos personajes, hay más. Esto es una muestra. Piensen en Juan. ¿No se acuerdan del libro de Apocalipsis? Miren este pasaje, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mi hermano, quiero que noten algo. Todas las descripciones que está dando Juan, noten que siempre está acompañada de esta idea. Su rostro era como, esa palabra, o ese término, era como el sol. Su cabeza eran blancas como blanca lana, sus ojos como llama de fuego. Porque lo que él está viendo es tan impresionante, que él está tratando de buscar cosas que él conocía. Cosas que al menos se asemejen de lo que nosotros conocemos aquí en la tierra, para tratar de describir la gloria de Cristo, lo que él está viendo allí. De hecho, mucho del Apocalipsis, cuando habla de tanta belleza, de las calles de oro, mire, mi hermano, ¿usted sabe qué? La descripción que está haciendo el autor es porque ¿qué en la tierra él puede usar para describir lo que él está viendo? Para describir esa grandeza, para describir esa gloria y que nosotros lo podamos entender. Hay uno de los reformadores que decía que Dios habla nuestro idioma. O sea, Dios sabe que para que nosotros podamos entenderlo, Él tiene que describirse a sí mismo de alguna forma que nosotros lo podamos entender. Agustín de Hipona decía que Dios es el incomprensible, pero a la vez es un Dios conocido. Cosa que dice, como que eso no pega. ¿Cómo es que Él es el Dios incomprensible, pero a la vez es un Dios que es comprensible? Mi hermano, siempre Él va a ser el Dios incomprensible. Siempre Él va a ser el Dios que va a estar por mucho más alto de tu mente, de lo que tú puedas entender. Nunca tú vas a poder tomar a Dios y ponerlo aquí en una cajita y decir, ¿sabes qué? Yo definí a Dios. El mismo ejercicio que hacíamos ahorita con las categorías. Dígame cualquier término, el que usted quiera, un término de ciencia, un término de política, un término de economía, cualquier término, lo vamos a poner aquí en una cajita. Y literalmente esto significa, cuando tú dices, defíneme esta palabra, defínelo, ponlo ahí dentro de una cajita y defínelo, dame todas las descripciones de eso, todo lo que tú puedas dar de eso. Miren, coge este edificio, coge a alguien con la mente como la de David y dígale, David, dame una descripción del edificio, todo, pero yo quiero todo. Y David me dice, yo no sé cuántas losetas hay aquí, 500 losetas, no sé, hay 100 sillas, cuántas cositas de estas hay, todo. ¿Sabes qué? Eso es un trabajo larguísimo, pero eso se puede hacer, sí. Humanamente eso es algo que se puede hacer. Él buscará a sus ayudantes, contará todas las losetas, contará todo esto, contará las luces y me va a dar una descripción de colores, de adjetivos, de material. Yo quiero David material incluso. Esto de qué está hecho, la silla de qué está hecha. Es un trabajo complicado, pero se puede hacer. Eso es posible. Cualquier cosa humana, usted la puede tomar aquí y la puede definir. Y ya comprendo todo esto, ya yo sé de qué está hecho el piso, de qué está hecho la silla, y ya. Alguien lo estudió y no tengo que estudiarlo más. ¿Usted puede hacer eso con Dios? Pablo, estúdiate toda la Biblia. Pablo, estudia la Biblia 100 veces. Pablo, pasa los restos de 30 años, 40 años, 50 años que te queden de vida, pásalo en una cueva, sin distracciones, con una Biblia, orando y leyendo la Biblia. Y cuando pase ese tiempo, Pablo todavía está vivo, bien viejito allá, lo vamos a buscar. Y digo, Pablo, aquí, por favor, defíneme a Dios, lo que has conocido de Dios en 60 años. Tú no has hecho más nada, solamente conocer a Dios en oración y leyendo la Biblia. Tú no has hecho más nada. ¿Y sabes qué? Pablo me va a decir, no, yo no puedo. Él todavía es el Dios incomprensible. Sé mucho de Él, sé mucho de sus atributos. Es más, es probable que Pablo ahí, 60 años estudiando, 70 años estudiando, él me pueda dar todos los atributos que se describen en la Biblia, tener versos aquí en la mente. Es por eso que A.W. Pink, cuando escribió su libro de los atributos de Dios, al final nos dice que cuando lleguemos allá, al cielo, nuestro gozo será completo. Eso sí eso es pleno. Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es un gozo completo.
Pero él termina su libro diciendo, pero nuestro conocimiento no, nunca. Y ahí pasaremos la eternidad, Pablo. Y Dios seguirá siendo el Dios incomprensible para nosotros. Un Dios que no lo podemos poner en una cajita. Pero a la vez, y esa es la maravilla y la hermosura de la revelación, de que Dios se haya revelado. A la vez, sí, Dios ya se ha revelado y nos ha dicho algo de sí mismo. Por eso Él es el Dios incomprensible, porque Él es infinito, porque no nos cabe en la mente, pero a la misma vez Él es el Dios que se hace comprensible en palabras que nosotros podamos entenderlo. Y todo eso para llegar a lo que está diciendo Juan aquí. Juan dice, tratando de describir lo que él está viendo, Jesús, esto que yo estaba viendo, como sus pies semejantes al bronce, su rostro era como el sol. Él está tratando de describir todo lo que está viendo, toda la gloria de Jesús. Y cuando él ve eso, que es incomprensible, pero él lo trata de poner, inspirado por el Espíritu Santo, en palabras que nosotros lo podamos entender. Cuando él ve eso, ¿qué ocurre? Verso 17 de Apocalipsis 1. ¿Qué dice ahí? Cuando le vi, caí como muerto. Caí a sus pies como muerto. Caí muerto. Yo caí ahí como... Es la misma respuesta de Isaías, mi hermano. Es la misma respuesta de Manoah, es la misma respuesta de Gedeón, es la misma respuesta de Pedro, es la misma respuesta de Pablo, es la misma respuesta de Moisés, es la misma respuesta del pueblo de Israel. Todo lo que hemos estado viendo hoy. Cuando yo vi a este Dios tan santo, en su gloria y en su esplendor. Mi hermano, por eso es que hay que tener tanto cuidado con Chuito el de Mayagüez, cuando se levanta por la mañana un día y publica en sus redes sociales, anoche yo vi a Dios. ¿Cuál fue el de la broma? Chuito el de Mayagüez. Ese es de la broma. Y piense por un momento en toda esta... Y es que, ¿tú sabes cuál es el problema? Y es un celo santo, una ira santa que a veces nos da cuando vemos estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque es que toman a Dios como este lápiz. O sea, yo lo vi y ya, anoche lo vi. Ahorita yo hablé con Dios como que estaba hablando con mi papá por teléfono. Pero del sentido de que Dios allí tuvo físicamente una expresión allí y lo toman como nada, como poco. ¿Y qué hacemos con todas estas descripciones de la Biblia? Claro, lo que le contesta. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. ¿Sí es? Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mí poder, las llaves de la muerte y de la tumba. Esa es la conclusión. Miren, lo mismo que hemos estado viendo hoy, lo vimos con Isaías. Isaías ve que es un pecador, ve la santidad de Dios. Hay una brecha muy grande entre Isaías y Dios. ¿Qué hace Dios? Dios envía a un ángel, pone un carbón encendido sobre sus labios y dice, es quitada tu culpa, tú eres perdonado. O sea, Dios hizo algo. ¿Qué está pasando aquí con Juan? Y con Jesús. Lo mismo. Juan vio quién era Juan delante de ese glorioso Salvador. Él cayó como muerto ahí. Jesús, ¿qué le dice? Juan, no temas, tranquilo. Esa brecha que es gigante entre un Dios santo y un hombre pecador como tú, Juan, esa brecha fue cubierta. Yo la cubrí. Yo fui el que estuve muerto, pero ahora vivo y yo tengo las llaves de la muerte. O sea, ya yo vencí. Juan, tranquilo. Mi hermano, estas son las mejores noticias que puede escuchar alguien. Cuando Jesús le dijo a Juan, no tengan miedo, ya yo cubrí esa brecha. Cuando el hombre se da cuenta en su desesperación de su pecado, ve la santidad de Dios y dice, y ahora, ¿cómo yo, un hombre tan pecador, me relaciono con un Dios tan santo? Jesús dice, no temas, yo hice algo. Yo vencí la muerte, yo vencí el pecado, las llaves de la muerte las tengo yo. Mi hermano, ¿sabe que eso es una declaración de victoria sobre la muerte? Cuando él dice, yo tengo las llaves de la muerte, es que ahí mando yo tengo la autoridad sobre eso, yo lo vencí. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Pues la respuesta del hombre es adorarlo, caer de rodillas y Así es, adorarlo. así es.
Y eso es lo que el capítulo 4 nos está diciendo Jerry Bridge. Jerry Bridge no nos dice otra cosa que el Evangelio es este mensaje, el remedio de Dios para el pecado, que día a día tú tienes que considerar y escuchar y predicarte a ti mismo. En la última parte del capítulo 4, lo que va a hacer Jerry Bridge, y le invito a que usted, si no lo leyó, lo haga, y si lo leyó, vaya y repase, porque él te va a mostrar varios textos que te pueden servir a ti en tu lucha diaria con el pecado, para recordarte a ti mismo todas estas cosas que hemos visto hoy, que eres un gran pecador, pero que tienes en Cristo un gran Salvador, que fuiste perdonado, que los que están en el Señor, para los que están en Cristo, ya no hay condenación, ya la culpa fue pagada. Y eso te lo tienes que recordar a ti mismo. Ese es el remedio contra el pecado del capítulo 4. Vaya a esa última parte del capítulo 4, úselo como devocional esta semana. Vea esos textos y recuérdese a sí mismo desde que usted se levanta: soy un pecador, y si no fuera por ese acto de Cristo, yo no pudiera relacionarme con un Dios tan santo, y hoy todavía estuviera simplemente perdido. Y en mi lucha diaria contra el pecado, yo me puedo recordar estas palabras para cerrar ahí con esas palabras que leyó Luis. Cristo ya solucionó esto. Cristo ya venció ese pecado con el cual tú estás luchando. Mi hermano, eso es una buena noticia, porque hoy probablemente tú estás luchando con un pecado que tú ya te rendiste humanamente, o tú dices: no, pero es que esto es demasiado grande, este pecado. Incluso ya yo permití que este pecado me dominara, o dominara parte de mi vida. Yo le di espacio. Bueno, Pablo no acaba de decir, lo leímos hoy, que él se consideraba el más grande de todos los pecadores, el primero. Y para él hubo gracia y hubo salvación. Y lo que dice el capítulo 4, recuerda eso. Hay salvación, hay gracia, hay esperanza para el más grande de los pecadores. Si hoy estás luchando con un pecado, no importa lo grande que sea, lo que le hayas permitido que domine en tu vida, Cristo puede traer libertad sobre eso. Cristo hizo algo para vencer ese pecado. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y por eso Jerry Bridge nos dice en este capítulo: recuérdate del Evangelio en tu lucha con el pecado. Ese es el remedio de Dios para nuestra lucha contra el pecado. Mi hermano, esto no es algo que podamos hacer nosotros todos los días por nuestra propia fuerza. Y la gracia de Dios es tan grande que ¿sabes qué hizo? Nos dejó su Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Cristo diciendo: no los dejaré huérfanos? Él envió su Espíritu Santo en nosotros. No es que el Espíritu Santo viene y nos visita una vez a la semana. En nosotros. Para guiarnos a toda verdad, para recordarnos estas cosas, para ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado, para llevarnos corriendo a Dios. ¡Qué gracia tan grande de Dios! Ese es el capítulo 5. Pero para eso tenemos que esperar 2 semanas y pico. Para llegar ahí, cuando regresemos de estos días miércoles que no estamos aquí reunidos, vamos a regresar al capítulo 5 y vamos a ver cómo el autor continúa hablando de entonces esa obra del Espíritu Santo en esta lucha contra el pecado. Pero por ahora, mi hermano, concéntrese en el capítulo 4. Es más, sabes que practíquelo de aquí a 2 semanas. Aproveche estas 2 semanas que no hay clase. Vaya practicando eso. Vaya recordando lo que hizo Dios, el remedio de Dios en Cristo, para ayudarlo en su lucha diaria contra el pecado. Vaya a esos textos bíblicos que están en la parte final del capítulo 4 y recuérdeselos a su alma todas las mañanas, todos los días. Y recuerde esa gran obra de salvación que hay en Cristo Jesús. Recuerde cómo empezó el libro y como hemos estado diciendo aquí hace unas semanas ya, que usted es un gran pecador, pero en Cristo tiene un gran Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estar juntos. Gracias por recordarnos el Evangelio una vez más, Señor. Gracias porque lo vemos en toda la Escritura. Gracias porque tú eres un Dios tan santo, Señor, que la respuesta humana, nuestra respuesta como pecadores, es entender que nosotros no podemos relacionarnos con un Dios tan santo. Es imposible para nosotros llenar esa brecha. Oh Señor, pero hoy te damos gracias por Cristo. Gracias porque solo a través de Cristo podemos relacionarnos con un Dios tan santo. Ayúdanos todos los días, Señor, a recordarnos este glorioso Evangelio. Que todos los días podamos recordarnos a nuestras propias mentes que somos grandes pecadores, pero que en Cristo tenemos un gran Salvador. Que todos los días en nuestra lucha diaria contra el pecado podamos recordar que ya tú venciste ese pecado, que tú nos diste el poder, Señor, para luchar contra ese pecado. Tú tienes las llaves de la muerte, tú has vencido el pecado. Esas son las buenas noticias de salvación.
que escuchamos un día, pero que tienen que ser la dosis diaria, todos los días, recordar esa gran noticia de salvación. Esto no es algo para cuando nos convertimos, para nuestro primer amor. Esta noticia de salvación y del Evangelio nos debe acompañar por el resto de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta palabra y por esta enseñanza de hoy. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo podamos aplicarla. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.